Bienvenidos a Meditaciones Teoterápicas. Aprendamos juntos una nueva enseñanza en la palabra de Dios para aplicar a nuestra vida diaria. Meditaciones Teoterápicas. Saludos cordiales para todos ustedes en este maravilloso día. Para mí es muy grato compartir este tiempo de meditaciones teoterápicas con ustedes en este nuevo año 2024. Y lo más importante, disfrutar juntos de la bendición de Dios. En este año debemos de valorar y disfrutar de las cosas pequeñas de la vida, de lo que Dios nos da, porque con el tiempo se convierten en cosas más grandes. Así que bendiciones para ustedes con mucha prosperidad, amor y paz. El tema de hoy se llama Contar lo que el Señor ha hecho contigo. Y está en el libro de Marcos capítulo 5. Es como ese libro de Marcos ahí en el capítulo 5 es como una sala de un hospital que está llena de pacientes terminales. Y uno de esos lugares en los que todos evitaríamos entrar, a menos que sea por accidente o porque somos uno de esos pacientes. En el pasaje anterior, el Señor mostró su poder salvando a sus discípulos de las fuerzas físicas de la naturaleza. Pero esas fuerzas físicas no son los únicos poderes del universo potencialmente hostiles e incontrolables para el hombre. También hay poderes espirituales que buscan la destrucción del hombre. Efesios 6, 11 y 12 nos dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces aquí este relato nos va a llevar a la descripción del mar embravecido a un hombre fiero e indomable que estaba poseído por una legión de demonios. Y hace notar que el Señor Jesucristo tiene pleno dominio sobre ambos. Marcos 5:1 dice: y llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos. Tenemos que comenzar explicando que llegaron a ese lugar. El Señor había pronunciado antes de eso varias parábolas y estaba cansado. Entonces cruzó el mar y llegó a una tierra de habitantes de Gadara. Esa era la tierra que había sido entregada a las 12 tribus de Israel, la tribu de Gad, en el lado oriental del río Jordán. Recordemos que Gad había elegido el lado equivocado del Jordán. Ellos fueron los que se habían quedado en esa parte oriental, y entre este momento de su historia lo encontramos dedicado al negocio de los cerdos. Y es que cuando uno comienza a apartarse de Dios, sencillamente continúa alejándose de Él. Tenga presente estos puntos importantes de enseñanza con este pasaje. Esa región de los Gadarenos formaba parte de Gadara, ¿no? Las ciudades que formaban el Decápolis, literalmente 10 ciudades, Marcos 5:20. Bueno, entonces vemos aquí en el versículo 2 que cuando él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Ahí comienza a relatarnos la Biblia, un hombre, un ser humano. Jesús lo vio como un hombre, un ser humano, ¿sí? Estaba en una condición desesperada, pero aún era un ser humano. Eso fue lo que el Señor vio. Y a pesar de su situación, Jesús lo vio. Lo que otras personas huían y se quitaban de ahí y ni pasaban por allí, ¿verdad? Entonces era un hombre con un espíritu inmundo. Era un hombre. Entonces cuando llegaron a la orilla, ya era muy entrada la noche y vino corriendo hacia ellos desde las tumbas ese hombre endemoniado, desnudo, herido y gritando. ¿Se imaginan lo que ellos sintieron en ese momento? Bueno, un endemoniado es un ejemplo extremo de lo que las fuerzas satánicas pueden hacer con la personalidad humana, ¿cierto? Que ha caído bajo el dominio de Satanás. Miren, la dignidad más alta que puede tener el ser humano es experimentar que su cuerpo llegue a ser templo del Espíritu Santo y que sea dirigido por Él. Es la dignidad más grande que
que tenemos nosotros, los hijos de Dios. En contraste con las fuerzas satánicas, el Espíritu Santo libera a los hombres del pecado, desarrolla su personalidad y dignidad e incrementa su dominio propio. Qué hermoso, ¿verdad? Por eso es importante que este año seamos controlados, dirigidos por el Espíritu Santo. En el versículo del 3 al 5, dice que tenía su morada entre los sepulcros y nadie podía ya atarlo ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Y siempre noche y día andaba entre los sepulcros y en los montes dando gritos e hiriéndose con piedras. Qué cuadro tan aterrador nos da Marcos, ¿verdad? Un hombre completamente descontrolado, como un animal salvaje, indómito. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. A pesar de que había intentado atarle, seguía siendo una amenaza para la seguridad de la gente que vivía en esos lugares. Y Mateo dice que Mateo en 8:28 dice, nadie podía pasar por aquel camino. O sea, nadie quería acercarse a ese lugar. Pero Jesús nos ofrece un ejemplo de que Él sí vence todo. Y vemos también la impotencia del ser humano en el poder y las obras de Satanás. El poder y las obras de Satanás. Y ya vemos del 6 al 8, el versículo del 6 al 8. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él y gritando a gran voz le dijo, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía, sal del hombre, espíritu inmundo. Vemos aquí que el hombre fue el que se postró para adorarle, no el demonio, ¿sí? Y le tenía miedo a Jesús. Podríamos decir que sufría de esquizofrenia espiritual, de tener una personalidad dividida. Algunas veces era el hombre el que hablaba y otras era el demonio. Tremendo, ¿no? El demonio hablando por él y contestando por él cuando el Señor le hace preguntas. Y en el versículo 9 le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, me llamo Legión porque somos muchos. Ahí habló el demonio. Allí habló el demonio. ¿Cómo te llamas? Él no dijo el nombre del nacimiento de él. Habló el demonio. ¿Sí? Hombre desdichado. ¿Por qué razón Jesús le preguntaría el nombre? ¿Sí? No contestó dando el nombre que sus padres le habían colocado en el momento de su nacimiento, sino que describió su estado actual. Legión me llamo. ¿Sí? Evidencia quería poner ante los discípulos, ante el Señor, de que ya no estaba él en control, que los demonios lo dominaban, ya no tenía ni nombre. Qué tristeza, ¿verdad? Llegar a un estado de esos, porque sencillamente cuando abrimos puertas o se abren puertas a demonios, esto es lo que hace él. Entonces ya en el versículo del 10 al 13 dice, le rogaban con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. Y había allí una gran piara de cerdos paciendo junto al monte. Y los demonios le rogaban diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y él les dio permiso y saliendo los espíritus inmundos entraron a los cerdos y la piara, unos 2000, se precipitó por un despeñadero al mar y en el mar se ahogaron. Qué tremendo este suceso. Los demonios hicieron un pedido peculiar. Preferían ir a parar a los cerdos que al abismo. Y es que en una posesión de estas demoníaca, ¿cierto? Los demonios buscan cuerpos donde entrar, donde meterse. Pero vimos aquí que los cerdos se ahogaron, murieron. Entonces el Señor Jesús es más poderoso que las mismas legiones que haya. Nadie le puede hacer frente al Señor. ¿Por qué querían los demonios irse de aquella región? Bueno, tal vez podemos suponer que era la vida de aquellas gentes junto con la dureza de sus corazones lo que les hacía presa fácil para los demonios. Esa gente vivía en una cantidad de paganismo, en pecado, haciendo cosas que no, muy lejos de Dios. Y por eso ellos tenían acceso a ese lugar. Envíanos, dice, a los cerdos para que entremos en ellos. Y vemos que entonces
Ya en el 14 al 17, Marcos 5 del 14 al 17 dice, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven que él había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en juicio cabal, y tuvieron miedo. Y le contaron lo que lo habían visto, cómo había acontecido el que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de esos contornos. Tremendo, ¿no? Porque el hombre estaba con cambio radical y ahora Jesús estaba con Jesús sentado, dice, en juicio cabal. ¿Sí? Nadie había soñado con conseguir algo parecido con este hombre, y el poder del Señor Jesucristo llegó allí, ¿cierto? Donde ni el gobierno, ni los asistentes sociales, ni psiquiatras, ni familia, ni amigos pueden llegar. Nadie antes había conseguido que este hombre estuviera en paz consigo mismo y con sus semejantes. Cristo le había liberado de espíritus inmundos, había restaurado su libertad, su dignidad. Ya no era un loco desnudo, gritando en la noche y el día, ni viviendo en los sepulcros, hiriéndose él mismo. Era un hombre nuevo, y eso gracias a Cristo, ¿sí? Pero la gente de esa región vino a rogarle a Jesús que se fuera, ¿sí? Parece que querían mejor tener sus cerdos que tener a Cristo. Y así pasa en nuestro tiempo. Una cuestión para provocar como un examen de conciencia, porque hay muchas personas que prefieren tener otras cosas, tener algunas de ellas de valor equivalente a los cerdos, que tener a Cristo. Y en este año usted tiene que reflexionar. ¿Qué prefiere usted más? Si prefiere a Cristo, tiene que mostrarlo, y tiene que desearlo, y tiene que decirle, yo te prefiero a ti. Entonces vemos que tuvieron miedo y comenzaron a rogarle que se fuera. La presencia de Cristo en medio de ellos era una garantía de que los demonios no volverían a hacer algo similar con ninguna otra persona. Y además, al ver el endemoniado en su nueva condición, deberían de haberse llenado de gozo, de admiración por Cristo. Pero fue lo contrario. ¿Por qué? Porque le había golpeado donde más le dolía, el dinero. Como consecuencia de la liberación del endemoniado, ellos habían perdido un gran hato de cerdos. Por lo tanto, no podían sentir alegría de nada de lo ocurrido, porque perdieron su dinero. ¿Cuántas cosas, cierto, se hacen por dinero y se prefiere el dinero, el Dios dinero, que Jesús? Eso lo vemos siempre, ¿sí? Bueno, vamos a orar, vamos a decirle al Señor bueno, hay una palabra importante antes de orar. Vete a tu casa y cuenta los tuyos. Vete a tu casa y cuenta los tuyos. Tenemos que mostrar el testimonio de nuestra vida. Los primeros son nuestra familia. A ellos tenemos que mostrarle nuestro cambio total. Mire que esta es la orden que el Señor nos da a todos nosotros, ¿sí? Le dijo al endemoniado, ve a tu casa y cuéntales que el Señor te ha salvado. ¿Sí? No le permitió quedarse con él. Primero contar y que ver el testimonio. La actividad misionera comienza en casa. No es coherente grandes esfuerzos a favor de la evangelización, en otras partes del mundo, mientras que desatendemos la educación cristiana de nuestros propios hijos, por ejemplo, de mostrar testimonio ante ellos y ante nuestra familia. El Señor nos da una misión a ti y a mí. Cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Ese es el mensaje para este nuevo año. Que nuestro testimonio sea verdadero. Que nuestro testimonio glorifique al Señor. Testificar de grandes cosas que Jesús había hecho en él era en la región donde no había querido admitir la obra personal del Salvador. Hay muchos lugares donde no se quiere hablar de Jesús, pero tú con tu testimonio puedes mostrar todo. Hay muchas familias que no quieren aceptar el nombre de Jesús, pero tu testimonio dice todo. Así que por eso el primer misionero en Decápolis fue este hombre convertido, el endemoniado. Fue el primer misionero con su testimonio, por eso el Señor lo devolvió allá. ¿Cuál es su testimonio?
Bueno, ahí te dejo. Esa respuesta se la das tú al Señor en este año. Padre, gracias por tu palabra, por enseñarnos cosas preciosas de el amor y la misericordia tuya para con cada uno de nosotros, Señor, porque quizá no estuvimos en esta condición de este hombre, pero sí nos sacaste de una vana manera de vivir, de la oscuridad, de las tinieblas, de donde estábamos, Señor, para hacer esa luz admirable en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso, Padre, ayúdanos que este año nosotros podamos ser luz en medio de las tinieblas y poder ser testimonio de lo que tú has hecho con cada uno de nosotros donde quiera que estemos. Espíritu Santo, yo te pido por una conversión genuina que cada uno de nosotros mostremos como la mostró este hombre. Señor, quizá no tengamos todos esos demonios, o quizás sí, Señor, pero tú eres el único que conoce nuestro corazón. Hoy te lo entregamos y te pedimos, Señor, libéranos y sánanos, pero que tengamos el compromiso de testificar de tu amor y contar a otros las maravillas que tú has hecho en nuestra vida, no tan solo de palabra, sino de obra. Espíritu Santo, gracias por ser ese amigo que está en nosotros y con nosotros, y que nuestro cuerpo sea tu templo y todo nuestro ser sea dirigido por ti en este año que nos has regalado. Gracias por este momento en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga. Meditaciones teoterápicas.